Hola, en esta sección vamos a adentrarnos en uno de los elementos más fundamentales de la gramática inglesa, los pronombres personales, también conocidos como subject pronouns o pronombres de sujeto. Estos pronombres son esenciales para poder construir oraciones correctas en inglés y para poder comunicarnos de manera efectiva. Comencemos con los pronombres personales en singular. Tenemos 5 pronombres personales que debemos conocer. Primero, I, que significa yo. Este pronombre siempre se escribe con mayúsculas en inglés, sin importar si está al inicio o en medio de la oración. El segundo pronombre es you, que significa tú. Es importante notar que en inglés no existe una diferencia formal entre tú y usted, como lo tenemos en español, por lo que siempre usaremos you para referirnos a tú o a usted. Tercero, he, que significa él. Este pronombre lo utilizamos para referirnos a personas del género masculino. Cuarto, she, que significa ella. Este pronombre lo utilizamos para referirnos a personas del género femenino. Y finalmente, it, que es un pronombre especial en inglés. Esto es especial porque lo utilizamos para referirnos a cosas, objetos y también animales. No tiene un equivalente directo en el español, pero su función es muy importante en el idioma inglés. Aquí podemos observar algunos ejemplos visuales de estos pronombres. Estas imágenes nos ayudan a entender mejor cómo utilizamos cada pronombre en situaciones reales. Ahora veamos los pronombres personales en plural. Tenemos 3 pronombres que debemos aprender. We, que significa nosotros o nosotras. Recordemos que en inglés no existe el género femenino ni masculino. Lo utilizamos cuando hablamos de un grupo que nos incluye a nosotros mismos. You nuevamente aparece aquí, pero ahora el significado es de ustedes. Como pueden ver en inglés, la misma palabra you se utiliza tanto para el singular tú como para el plural ustedes. El contexto de la conversación nos indicará a cuál nos referimos. Y el último pronombre, they, que significa ellos o ellas. Este pronombre lo utilizamos para referirnos a un grupo de personas, sin importar si son todas masculinas o si son todas femeninas o una combinación de ambas. Aquí tenemos un resumen completo de todos los pronombres personales. En la parte superior vemos los pronombres singulares, que los cuales son I, you, he, she e it. Y en la parte de la derecha vemos los pronombres plurales, we, you y they. Esta organización nos permite ver claramente la estructura completa de los pronombres en inglés y cómo se relacionan entre sí. ¿Para qué sirven estos pronombres personales? Su función principal es reemplazar el sujeto de una oración. Esto nos permite evitar la repetición innecesaria de nombres y hace que nuestro discurso sea más fluido y natural. En las siguientes diapositivas veremos ejemplos concretos de cómo funcionan estos pronombres en oraciones reales. Es fundamental entender qué es el sujeto en una oración.
El sujeto es quien realiza la acción. Es el elemento de la oración del cual estamos hablando. Es quien ejecuta el verbo. Identificar correctamente el sujeto nos permitirá utilizar el pronombre personal apropiado. A continuación veremos unos ejemplos prácticos. Veamos nuestro primer ejemplo. La oración dice: John and Diana like to study, que en español significa: a John y a Diana les gusta estudiar. Aquí, John and Diana es el sujeto de la oración. Son las personas que realizan la acción de estudiar. Ahora, podemos reemplazar este sujeto con un pronombre personal apropiado. ¿Cuál es? They. Y ahora la oración quedaría: They like to study. A ellos les gusta estudiar. Utilizamos they porque estamos hablando de dos personas. Por lo tanto, necesitamos el pronombre plural para ellos o ellas. Veamos ahora otro ejemplo. Frank and I like to study. We learn very fast. A Frank y a mí nos gusta estudiar. Nosotros aprendemos muy rápido. En esta oración, el pronombre que utilizamos es we. Nosotros. Lo utilizamos porque el sujeto incluye a la persona que habla, es decir, I, que significa yo, más otra persona, que en este caso es Frank. Siempre que hablemos de un grupo que nos incluye a nosotros mismos, utilizaremos el pronombre we. Aquí vemos un ejemplo con el pronombre I. I like to play basketball. Me gusta jugar baloncesto. El pronombre personal en esta oración es I, que significa yo. Recuerden que I siempre se escribe con mayúscula en inglés. El pronombre I se escribe con mayúscula en inglés, sin importar si va al principio o va en medio. Esto es una de las reglas ortográficas más importantes del idioma inglés. Continuemos con otro ejemplo. You are very cool. Eres muy genial. O que también se puede traducir como tú eres muy genial. El pronombre personal aquí es you, que significa tú. Estamos utilizando la forma singular, hablándole directamente a una persona. Veamos otro ejemplo. Ahora es un ejemplo con el pronombre masculino. He is having fun. Él se está divirtiendo. Aquí el pronombre personal es he, él. Lo utilizamos cuando nos referimos a una persona del género masculino que no está presente en la conversación o cuando hablamos sobre esa persona. Veamos ahora el caso del pronombre femenino. She is happy. Ella está feliz. El pronombre personal es she, que significa ella. Lo utilizamos cuando hablamos de una persona del género femenino. A continuación vemos un ejemplo muy interesante porque utiliza dos pronombres diferentes. Veamos. I have a car. It is red. Yo tengo un carro. Este es rojo. En la primera oración, el pronombre es I, que significa yo. Pero en la segunda oración, utilizamos it para referirnos al carro. Este es un uso muy importante de it. Lo utilizamos para referirnos a objetos y cosas. En español decimos, este es rojo, o el carro es rojo, pero en inglés utilizamos el pronombre it. Veamos otro ejemplo.
Aquí tenemos un ejemplo con el pronombre plural we. We like to learn English. Nos gusta aprender inglés. El pronombre personal es we, nosotros. Lo utilizamos cuando hablamos de un grupo de personas que nos incluye a nosotros mismos. Veamos otro ejemplo. You are my best friend. Aquí el you ahora está en plural. Miren, significa ustedes, por lo que la oración dice, ustedes son mis mejores amigas. El pronombre personal vimos que es you, pero en la forma plural, que es ustedes. Aunque se escribe igual que el you de su forma singular, el contexto de la oración nos dice que estamos hablando de varias personas. Esto lo sabemos porque si ven friends está en plural y está la presencia del verbo to be, que en este caso es are. No estamos utilizando la forma del verbo to be is. Entonces, por el are y por el friends nos indica que estamos hablando de varias personas. Ahora veamos un ejemplo con they. They like to learn English. A ellos les gusta aprender inglés. El pronombre personal es they, que los utilizamos para ellos o ellas. Lo utilizamos para referirnos a un grupo de personas de las que estamos hablando. Ahora vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Les voy a presentar ejercicios, donde tendrán que decir cuál es el pronombre que debemos usar para reemplazar el sujeto de esta oración. Vamos a analizar juntos algunos ejemplos para asegurarnos de que han comprendido bien el concepto. Ahora vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Les voy a presentar un ejercicio. ¿Cuál es el pronombre que debemos de usar para reemplazar el sujeto de esta oración? La oración dice: Anna is very happy. Ana está muy feliz. ¿Qué pronombre debemos utilizar? La respuesta correcta es she, ella, porque Ana es una persona del género femenino. Por lo tanto, la oración quedaría: She's very happy. Ella está muy feliz. Veamos el siguiente ejercicio. La oración dice: John is a good student. John es un buen estudiante. ¿Qué pronombre debemos utilizar? La respuesta correcta es he, él, porque John es una persona del género masculino. La oración transformada sería: He is a good student. Él es un buen estudiante. Este es un ejemplo perfecto de cómo los pronombres personales nos permiten evitar repetir el nombre de la persona una y otra vez en nuestras conversaciones. Y con esto concluimos esta importante sección sobre los pronombres personales en inglés. Recuerden que dominar estos pronombres es fundamental para poder construir oraciones correctas y comunicarse efectivamente en inglés. Les recomiendo practicar creando sus propias oraciones y transformándolas utilizando los pronombres que hemos aprendido hoy. Muchas gracias por su atención y que tengan un bonito día.